Antes de explicar el decreto 1607, es importante conocer un poco de historia. El decreto 3169 de 1964 fija la clase y grado de riesgo por actividad económica para la inscripción de las empresas. Por otra parte, el decreto 3170 de 1964 reglamenta el seguro obligatorio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y regula lo pertinente a las prestaciones económicas y asistenciales generadas por eventos de origen profesional. Ese mismo año, se validó y adecuó para Colombia el modelo de cotización y aportes del Instituto Mexicano de Seguridad Social, que contenía 5 clases de riesgo distribuido en actividades económicas. Posteriormente, el Consejo Directivo del Instituto de Seguros Sociales de Colombia expide el Acuerdo 048 de 1994, donde se presenta la tabla de actividades económicas. El decreto 1295 de 1994 manifiesta que hasta tanto el Gobierno Nacional adopte una tabla propia, la clasificación de las empresas se efectuará de conformidad con la tabla contenida en el Acuerdo 048 de 1994. Además, establece que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social revisará periódicamente esta tabla de clasificación, donde incluirá o excluirá actividades según el grado de riesgo. En el año 1995, el gobierno expide el decreto 2100, donde se adopta la tabla de clasificaciones de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales. En el año 2002, expide el decreto 1607, donde lo modifica. Exactamente, el decreto 1607 modifica la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones. El DANE estableció la única clasificación de actividades económicas para Colombia, adoptando la clasificación industrial internacional uniforme, por lo que se hace necesario ampliar la tabla de actividades económicas del Sistema General de Riesgos Profesionales, logrando con ello la estandarización y la generación de estadísticas comparativas internacionalmente. La tabla está dividida según la clase de riesgo y a su vez se subdivide en clase de riesgo, código CIIU, dígitos adicionales y actividad económica. Clase 1. Se contemplan actividades consideradas de riesgo mínimo, como por ejemplo actividades financieras, trabajos de oficina administrativos, centros educativos, restaurantes. Clase 2. Se contemplan actividades de riesgo bajo, como por ejemplo algunos procesos manufactureros como la fabricación de tapetes, tejidos, confecciones y flores artificiales, almacenes por departamento, algunas labores agrícolas. Clase 3. Contemplan actividades de riesgo medio, como por ejemplo procesos manufactureros como fabricación de agujas, alcoholes, alimentos, automotores, artículos de cuero. Clase 4. Contemplan actividades de riesgo alto, como por ejemplo procesos manufactureros como aceites, cervezas, vidrios, procesos de galvanización, transporte, servicios de vigilancia privada. Clase 5. Contemplan actividades de riesgo máximo, como por ejemplo areneras, manejo de asbesto, bomberos, manejo de explosivos, construcción y explotación petrolera. Es una clasificación uniforme de las actividades económicas por procesos productivos. Su objetivo principal es proporcionar un conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar al elaborar estadísticas sobre ellas. Pero, ¿qué es una actividad económica? Es la creación del valor agregado mediante la producción de bienes y servicios en la que intervienen la tierra, el capital, el trabajo y los insumos intermedios. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Created using Powtoon.